nuevamente estamos acá para acompañarte en Argentinísima Satelital. Pymes es posible. Durante una hora vas a tener muchísima información. Invitados en piso, actualidad, viajes internacionales, viajes nacionales. ¿Qué te puedo decir? Acompáñanos porque hoy te vas a sorprender. En este programa nos volvimos internacionales, como a mí me gusta, recorrer el mundo. Eso me encanta. Y elegimos un destino que yo quisiera descubrir porque todo el mundo que lo visitó dijo qué lindo es, qué maravilloso. Y sí, nos vamos a Cuba y vamos a charlar con José Antonio Aguilera Hernández, que es el director de la Oficina de Turismo para el Cono Sur. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes y gracias por esta oportunidad. Pero un gustazo porque lo cierto es que muchas veces uno habla de Cuba, qué lindas son las playas, pero Cuba tiene tanto por descubrir. Cuba va un poquito más allá de sus playas, aunque es lo que es la insignia, es el ¿no? producto Claro. estrella, como le llamamos. Pero Cuba es la integralidad de oportunidad de hacer turismo, de conocer. Cuba le identifica su cultura, su patrimonio, la historia, la naturaleza y, como es lógico, sus playas. A Cuba, desde que llegara Cristóbal Colón allá en el 1492, que al bajar a tierra expresó, es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Y parece que no se equivocó, ¿no? Claro. Porque los que la conocen, sucede eso. Esa es Cuba. Con una Habana que decimos que enamora, con una Habana que te cautiva, con una Habana que te invita a estar, a saberla. No solo... esa Habana patrimonial, claro. Tenemos una ciudad que la vemos antigua, pero además una Habana bien moderna. Ese rescate del patrimonio cubano que hicimos de mantener la historia en las ciudades. Eso te iba a preguntar, porque sus es cierto, plazas. claro, que hay lugares que como que van olvidando. Ustedes conservan No, todo sí, ese casco histórico, todas esas cosas. La conservación del casco histórico de La Habana, y no solo de La Habana, de muchas otras ciudades patrimoniales en Cuba, de las villas fundacionales. ¿Qué es lo que a la gente, por lo menos a mí cuando voy a un lugar, me gusta conocer eso? Creo que es algo muy interesante vivirlo. Caminar entre las calles empedradas de La Habana, pero calles con sus muros, con sus fortalezas de La Habana, que está usted allá en el siglo XVIII, siglo XIX, viviendo el origen, las tradiciones que se mantienen, como por ejemplo estar en La Habana. Mucha gente viaja a La Habana, muchas personas nos visitan y sin embargo conocen Tropicana, conocen muchos lugares, y cuando hablamos y les decimos el cañonazo de las 9, por ejemplo, ¿y qué es? Y sin embargo han estado en un sitio y han sentido que a las 9 hay un disparo de un cañón todos los días. Bueno, eso es una ceremonia que se hace a la usanza de los españoles en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña en Cuba, un ejemplo de mantener esa tradición, y se hace una ceremonia con la usanza española, con lo que existía en aquel momento. Es una ceremonia militar toda para disparar un cañonazo, es el cañón de la época, con pólvora, con todo, se dispara una salva todos los días a las 9 en punto de la noche. Eso era la señal de que a las 9 de la noche se cerraba la entrada a la bahía como fortaleza para que nadie pudiera entrar a La Habana, y se cerraban las puertas de La Habana para que nadie entrara y saliera. Hoy a las 9 de la noche sonamos el cañonazo para abrirle las puertas de La Habana a los que nos visitan, a que disfruten, y comienza una vida nocturna, pero no es solo esa vida. Es la cultura general, es el Ballet Nacional de Cuba, que es patrimonio, es nuestra música, es nuestras raíces, es su gente, el caminar y usted interactuar con personas, el familiarizarse, esa característica que a veces tiene el cubano. La hospitalidad del cubano. La hospitalidad, y no estamos queriendo exagerar, es que somos así y enseguida nos conocemos y en 15 minutos somos amigos. Y mañana nos vemos en la mañana, nos damos un abrazo y ya somos hermanos cuando nos despedimos. Pero es verdad, es así. Me preguntan mucho acá en Argentina, y yo digo que el argentino en Cuba también es muy bienvenido. Hay mucha historia. Hay determinada historia y relación que va desde lo hay que... una química. Claro, desde lo que nos gusta Cuba hasta las relaciones con algunos personajes. No, claro. Y a ver, fíjese, tan histórico como desde José Martí, nuestro héroe nacional, que fue cónsul
que fue cónsul de Buenos Aires en Nueva York. Trabajó en el periódico La Nación en Argentina, publicó. Entonces, tan histórico, pero entonces después viene la historia de la música y Carlos Gardel, el cine argentino, el de antes y el nuevo cine de hoy, que en Cuba el cine argentino es famoso y es muy seguido. Muchos actores además han tenido su historia y su trayectoria en Cuba. Claro. Tenemos la historia de Fangio en Cuba, que muchos no conocen. Después vienen otros ídolos del fútbol, cuando comenzamos, como Mario Kempes, otros jugadores, hasta que llega la era Maradona. Y Maradona y Cuba, y Cuba y Maradona. Pero pasó esta etapa y entonces hoy es Messi con Cuba. Y la identificación de los cubanos, el fanatismo del fútbol cubano es entre brasileños y argentinos, nos dividimos así. Bueno, a los cubanos le decimos que mejor para el lado de Argentina. Sí, no, ya le digo, yo además ya yo le voy a Argentina. No, es decir, hay esa química. Sí, claro, claro. claro. Y no solo con los argentinos, yo creo que somos así con todo el mundo. Cuba es un país que brinda tranquilidad. Es un producto turístico donde usted vive, por ejemplo, usted estar caminando en La Habana y pasear por el malecón. No es ir a Tropicana y disfrutar de un buen espectáculo, no es solo ir a los mejores restaurantes, no, es caminar sus calles, es vivir esa vida, tener esa experiencia relajada y tranquila de familiaridad. Claro. Nosotros tenemos una campaña turística que se llama Cuba Única. Y muy bien que nos viene, y claro, cada destino es único, cada lugar es único. Claro. Pero creo que nos ha llegado muy bien. Y la campaña, cuando usted la ve, nosotros decimos que nuestras playas son únicas. Por ejemplo, Varadero. Varadero es la tercera mejor playa del mundo por muchos años consecutivos. Nuestros Cayos, las bondades que tiene la situación geográfica de Cuba en el Caribe. Las playas de Cuba no tienen sargazo. ¿Por qué? Porque la posición geográfica que ella tiene y las corrientes fluyen a favor de que no se penetre en sus costas, se atrape en sus costas, ¿no? Que sucede en otros lugares. Y hablando de eso y en lo climático, ¿hay una época mejor? Sí, no, y le explico, para terminar lo de única, entonces después viene su gastronomía, la cultura, ya vamos a llegar ahí, la música, pero lo más importante que de verdad lo que hace a Cuba única, lo que la hace es su gente. Sí, claro. Ya se lo explicaba. Me preguntabas... Yo te preguntaba si hay una época mejor o peor, de acuerdo a más que nada pensando en lo climático. A ver, Cuba tiene dos épocas. En Cuba no hay 4 temporadas climatológicas como acá. Sí, claro. En Cuba hay 2 épocas. Hay una época seca y una época de lluvia, para llamarle de alguna manera, porque no podemos decir un invierno en Cuba cuando la temperatura media anual en Cuba es de 24 grados. Claro, no tienen invierno. Aquí hoy, que la máxima va a ser de 29 y ustedes están muy acalorados, pero en la mañana nos levantamos con 20 y nos ponemos un abrigo en Cuba. Eso, es decir, un invierno en Cuba usted puede tener un día de 14 grados, de 16 grados al amanecer, pero si estás en la playa ya a media mañana, la calidez de sus aguas, la temperatura, es decir, hay etapas, todo el año usted puede disfrutar de Cuba. Para ustedes, muy importante, sus vacaciones de verano, que el verano acá es intenso y muy seco, en Cuba es más húmedo, es uno de los momentos que más acuden, pero también en su invierno, que corresponde con el verano en Cuba, es una etapa genial. Y es ideal, es decir, que el año completo Cuba puede ser de esta atracción. Pero más allá, le decía, de su cultura, de sus playas, su naturaleza, el patrimonio cubano, las ciudades patrimoniales con que contamos. Por ejemplo, Cuba fue seleccionada en el año 2024, se seleccionaron las 25 mejores islas del mundo para viajar. Y Cuba estuvo ubicada en el lugar número 12. ¡Epa! Para todas las selecciones había que tener 3 atributos, eran los que se medían. Cuba fue seleccionada por La Habana, por Varadero y por el Valle de Viñales. El Valle de Viñales es una región que acá no se conoce. Los europeos la visitan más. Claro. Y es una ciudad de naturaleza con formaciones geográficas de mogotes que solo existen en Cuba, en esa región única y exclusivamente en Cuba, y en Vietnam, cerca de la frontera con Laos, y allá están en el agua. Y esta región de Cuba es patrimonio cultural de la humanidad, es un parque nacional, son formaciones geográficas entre valles preciosos, pero es la región más vieja de Cuba. Claro. Es la primera parte de Cuba que emerge del mar cuando sucede la explosión del meteorito en Mérida, y ahí está reflejado el impacto del meteorito, es decir, es una estructura que se desplazó, y por eso en ese sitio hay una pintura al aire libre sobre una pared de una montaña que se llama el Mural de la Prehistoria.
encantó. donde se recrea la evolución de las especies. Esas son cosas que tenemos que seguir incorporando. Cuba es un destino turístico que más allá de lo que siempre hemos tenido, le aporta más. Trinidad como ciudad patrimonial. Tenemos que descubrir todo eso que nos estás contando. Nosotros tenemos un tiempito limitado y lo último que te quiero preguntar, porque además va a volver a contarnos todo lo que le quedó, porque sé que le quedó una lista enorme. ¿Qué tengo que probar en Cuba para decir, comí la gastronomía propia de Cuba? No, en Cuba hay que comer un arroz con gris, hay que comer un puerco asado o una ropa vieja, tostones de plátano, Bien, platanito maduro bien. y un buen postre de la abuela. Un arroz con leche, Uy, qué rico una eso. natilla clásica de la abuela. Me gustó. Esos ¿Y postres. qué tengo que tomar para acompañar todo eso? No, para acompañar todo eso, agua o refresco o algún jugo natural, un Bien. jugo de mango cubano. Esa Un me jugo gusta. de mango cubano, Sí. los mangos más dulces. Ahí sí, Bien. no voy a competir con otro. El mango, mango, por favor, muy un bien. jugo de mango. Pero bueno, para otras personas que gustan, un mojito. Algo un poquito más espirituoso. Un mojito, un daiquiri, como decía Hemingway, mi mojito en la bodeguita, mi daiquiri en el Entonces, Floridita. los mejores mojitos son los cubanos. Es la mata, es donde surgen. Muy bien. Cuba es la capital iberoamericana de la coctelería, La Habana. Ah, no lo En tenía. sus bares. Sí. Sí, Bien. pero somos de los roneros por excelencia. Claro. Y a quien le guste, después que cenó, después que disfrutó de ese jugo, no importa, su postre, un café, y si le gusta degustar un buen habano con un buen trago de ron cubano, entonces sí yo le digo que usted no quiere regresar de Cuba. Muy bien, así lo probaremos. Igualmente queda pendiente la invitación para que nos vengas a contar, porque sé que quedó mucho por mostrarle a Bueno, nuestra audiencia. si usted me permite que sigamos viniendo, haremos muchas temporadas sobre Cuba porque Listo, siempre quedó tenemos hecho. cosas para contar. José, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un placer tener esta oportunidad. Nosotros nos quedamos con mucho más. Pymes es posible.